Según el estudio de las profecías bíblicas, a partir de 1844 comenzó el tiempo del fin y desde entonces se han visto grandes sucesos en el mundo entero, sucesos políticos, sociales, físicos y religiosos, tales como terremotos, guerras, pandemias, sequías, muertes, epidemias, promiscuidad, inundaciones y falsas doctrinas. Y todo esto es el comienzo de los hechos y acontecimientos finales hasta la segunda venida de Cristo. Los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Hoy en día, en diferentes partes del mundo, encontramos sucesos y acontecimientos que a la población le están haciendo temblar. No saben el por qué esto está pasando. ¿Por qué sucede todo lo que se ve hoy en día? Vemos personas angustiadas, personas preocupadas, sin saber qué hacer ni para dónde ir. Y en este momento la pandemia nos ha puesto a todos en casa, en una cuarentena. Pero, ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué Dios lo permite? Es la pregunta de muchos. ¿Será que Dios ya no está intercediendo por su pueblo? ¿Será que Dios ya no nos escucha? ¿O será que Dios se ha olvidado de nosotros? Quizás por ahí es algo que tú te has preguntado. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, encontramos palabras que Cristo mencionó cuando estuvo en esta tierra. Y cuando vemos el libro de Mateo, capítulo 24, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, encontramos que Cristo mencionó las señales antes del fin. Y dice así: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús mencionó guerras, mencionó rumores de guerras que se iban a dar. Una nación se iba a levantar contra la otra. ¿No es eso lo que nosotros vemos hoy en día en las noticias? Menciona también para el tiempo del fin, dice señales antes del fin, menciona enfermedades, menciona hambre, menciona pestilencias. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos está afectando a cada uno? O a la mayor parte de la población. ¿Acaso no hay tantas personas muertas? Miles y millones mueren cada día. ¿Por qué? Por una pandemia. Enfermedades, señales que Jesús ya había mencionado que se iban a dar. Pero el verso 8 nos hace recordar y nos dice que todo esto es únicamente principio de dolores. Imagínense, únicamente el comienzo. ¿Qué nos espera? ¿Qué será lo que viene más adelante hasta que Jesús vuelva por segunda vez? Tenemos sucesos, tenemos hechos y tenemos acontecimientos que se van a dar uno tras otro, que nos marcan a nosotros la llegada de Jesús cada vez mucho más cerca. Uno de estos grandes sucesos es el ecumenismo, es decir, la unión
del protestantismo con el catolicismo en diferentes puntos comunes de doctrinas. Estos se unen y nosotros vemos cuando investigamos, cuando leemos la historia, la parte de las noticias, en el año de 1995, el Papa Juan Pablo II hace un llamado a que todos los protestantes puedan unirse con él en puntos comunes. Y desde entonces, hoy en día, están unidos. ¿Cómo están unidos? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Tenemos un mismo día de adoración, un día de adoración domingo. Tenemos también falsas doctrinas, como ser, o por ejemplo, la inmortalidad del alma. Tenemos también otras falsas doctrinas que se comparten entre el protestantismo y el catolicismo. Esta es una de las señales que se va dando para acercarnos cada vez más a la segunda venida de Cristo. Pero también tenemos otro suceso que desde el año 2000 se ha venido dando, y esto es el empeño dominical. ¿A qué hacemos referencia con esto? ¿Qué quiere decirnos esto? Se ha venido dando encíclicas papales en las cuales se busca un único día de adoración en donde todos los habitantes, todos los moradores se dediquen a adorar. Pero esto se ha venido dando poco a poco y no sabemos con qué evento llegaremos al punto en el cual se dé en su totalidad. Hay una parte más que a partir del año 2000 se ha dado. Otro suceso, el espiritismo. Antes del año 2000, nosotros encontrábamos que el espiritismo era visto de menos, que había una repugnancia contra el espiritismo. Pero hoy en día, en la nueva era, el espiritismo se ha disfrazado de una manera tal en la cual se ha metido en diferentes áreas de la vida. Una de ellas, que muchos quizás han practicado o practican, es el yoga. Una área en la cual también el espiritismo se ha metido, en la meditación trascendental y, cómo no decirlo también, en las congregaciones religiosas. ¿Cómo es esto? También en las congregaciones religiosas, para hacer manifestaciones en las cuales expulsan demonios, para hacer estos grandes milagros que dicen tener ellos el poder de realizar milagros. No es nada menos que el espiritismo. ¿De qué manera se ha metido a nosotros en diferentes partes? Se ha metido en películas. Ahora nosotros ya no lo vemos como algo malo. Es algo natural hablar del espiritismo, visitar un brujo, ir a hacerle mal a alguien, o cualquier cosa que nos sucede es porque algo, un espíritu o algo nos han hecho un mal. Cosas que el espiritismo hoy se ha metido no solamente en el mundo religioso, sino también hasta nuestros hogares y nuestras vidas. Siguiente suceso. Una triple unión religiosa. Triple unión. ¿Qué es lo que se une aquí? El protestantismo apóstata, el espiritismo y el catolicismo. Veamos lo que dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se inclina por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando todo esto se dé, que de cierto modo ya se ha venido dando, el párrafo que anteriormente leíamos dice que entonces se verá la asombrosa obra de Satanás. Y además de esto, que también el fin está cerca. Hay sucesos, amigos y amigas, que estamos observando. Y Satanás hará grandes prodigios,
hará grandes señales, con las cuales hará engañar hasta los escogidos. Siguiente suceso: las señales sobrenaturales. Una vez que se ha dado de tal manera la triple unión religiosa, empiezan señales sobrenaturales. Y hoy en día ya hemos visto algunas de ellas. Por ejemplo, en Israel se han escuchado sonar trompetas. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Es lo que no se entiende. También en Italia, la famosa Fátima, algo de la mariolatría, que les da nuevas enseñanzas, y muchas personas han creído sobre esto. También en los países europeos encontramos la Virgen que ha llorado sangre, y muchos se preguntaron ¿qué nos quiere decir esto? Pero no son nada más que señales sobrenaturales que nos indican un paso más en los sucesos que nos acercan hacia el tiempo del fin. Veamos lo que dice el libro Testimonios para los Ministros, página 117. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Vemos cómo cada vez será un poder mayor que hará demostraciones. Incluso dice de deidades paganas harán estas grandes manifestaciones de poder. Tengamos mucho cuidado. Con el estudio de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos y podamos comprender y no seamos engañados por Satanás. Otro suceso, como ya lo hemos dicho, se ha venido dando, y este es el empeño dominical, pero ahora se habla sobre la observancia obligatoria del domingo. The Review and Herald dice: Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical, y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guarden el séptimo día. La ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Esta es una ley dominical, y como bien lo dice el párrafo, se dará en primer lugar en los Estados Unidos. Y cuando estos acuerdos legislativos se hayan firmado, que no estamos nada lejos porque ya en los Estados Unidos, en algunas partes ya hay leyes dominicales, y otros países han imitado lo que Estados Unidos ha hecho. También han implementado algunas leyes en las cuales se pide que en el domingo no se realice ninguna actividad. Pero cuando esto se ha dado a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, entonces habrá un poder opresor en contra de los que guarden el séptimo día del Señor, el día sábado. La ley de Dios habrá sido invalidada. Y esto es lo que nos da paso al próximo suceso. El pueblo de Dios será llevado a los tribunales. Veamos lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Por causa del nombre de Cristo seremos llevados ante concilios, seremos llevados ante grandes personas en este mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestra fe, para testificar de lo que nosotros creemos. Y esto se dará únicamente cuando se haya impuesto totalmente
la ley dominical. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 649, encontramos una parte más amplia sobre esto. ¿Cómo serán estos momentos en los cuales nos toque presentarnos para testificar de lo que nosotros creemos? Esto también da paso al próximo evento, que serán las multas y el encarcelamiento. Conflicto de los Siglos, página 665, veamos lo que dice. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirles a que renuncien a su fe. Imagínense ser amenazados con multas y encarcelamientos. ¿Todo por qué? ¿Por honrar a Dios? ¿Por obedecer lo que Él dice en su santa palabra? Y esto es con lo que se comienza. Siguiendo estos sucesos, encontramos que habrá muchos mártires. ¿Por qué? Por esta misma causa. Cuando los guardadores del día sábado, cuando los que obedezcan la ley de Dios al pie de la letra, como Él lo manda, cuando estos hombres y mujeres fieles no dobleguen ante lo que las leyes mandan y dictan, entonces habrán muchas personas que serán mártires, serán sacrificadas, serán muertas, aparte de que otros quedan encarcelados, aparte de que otros huyen de las ciudades hacia las montañas. También habrá un grupo en el cual decidirá sufrir el martirio por el amor de Cristo. ¿Y esto por qué? Por levantarse en defensa de la verdad. Pero saben que esto da pie al siguiente evento. Y este es la conversión de miles. Miles de personas se convertirán. ¿Y todo por qué? Al ver que aquellos fieles no se rindieron, que lo que creían lo profesaron hasta morir. Y esto dice, el Espíritu Santo hará que muchos se conviertan al ver este evento de los mártires. Porque realmente es tener fe, el entregar su vida por una causa. Imagínense ustedes morir por Cristo. Pero tenemos la esperanza de una vida eterna. Y lo más lindo, lo más apreciado de esto es que la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en su gran plenitud ya se habrá dado. Y es por eso que en un día habrán miles de convertidos. Así como antiguamente en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado para los discípulos, hubieron miles y miles de conversos también en este momento. No solo por los mártires, sino también porque la obra del Espíritu Santo de Dios se manifestará con un fuerte pregón. Es interesante ver cómo estos acontecimientos se van dando tan seguidamente que cuesta marcar el fin del uno y el inicio del otro. Pero luego de esta hermosa manifestación del Espíritu Santo, veremos que la gracia del Señor llega a su fin. La misericordia con que Dios nos ha protegido, con que Dios nos ha cuidado, llega hasta su fin. Y se ven marcados dos grandes grupos, los que decidieron por el Señor y los que se decidieron por Satanás. Cada caso ha sido cerrado, dice las Sagradas Escrituras. El que fue justo siga siendo justo, y el que es injusto continúe en este punto. ¿Por qué razón? Porque Dios ha retirado su Santo Espíritu. Ya no van a haber corazones que puedan ser conmovidos. Ya no van a haber mentes que puedan ser controladas o tocadas por el Espíritu Santo. Y es ahí donde nos da pie para decir también que ya no van a haber más mártires cuando el fin de la gracia llegue. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque los mártires eran una forma de hacer un llamado, y el Espíritu Santo hacía que muchas personas se convirtieran
al ver la fe de estos mártires. Pero si ahora el Espíritu Santo ya se ha retirado de la tierra, ¿a quién podrá convertir? ¿Quién podrá creer? Ya nadie más. Y todo esto nosotros lo podemos estudiar más ampliamente en el capítulo 39 del libro Conflicto de los Siglos, bajo el título Cuando termine el tiempo de gracia. Seguido de estos sucesos, se encuentra uno bastante notable, y es el derramamiento de las 7 postreras plagas, que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Es importante destacar que, como la gracia ya ha sido terminada, estas plagas son derramadas sin mezcla de misericordia. Pero también algo interesante es que estas plagas no van a ser universales, sino se van dando en diferentes lugares, pero sí son acumulativas. ¿Por qué no son universales? Porque entonces nadie soportaría y toda la población moriría. Recordemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, las plagas que van a ser derramadas. Nosotros encontramos que la primer plaga es una úlcera maligna, enfermedades y pestilencias para los moradores de la tierra. También, al continuar leyendo, encontramos que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y las fuentes de las aguas, es decir, el mar, se convirtió en sangre. La tercer plaga es que toda fuente de agua, tanto ríos, lagos, diques, todo lo que sea agua, va a ser convertido en sangre. La cuarta plaga encontramos que fue derramada sobre el sol, un calentamiento excesivo del sol, que se le fue permitido, dice, quemar hasta los hombres. Pero también nosotros observamos, al continuar la lectura, que se menciona una quinta plaga, y esta dice que es derramada sobre el trono de la bestia, sobre el papado, sobre el Vaticano, tinieblas en este lugar. La sexta plaga que se nos menciona en Apocalipsis 16 es el secamiento del río Éufrates. Y como séptima y última plaga encontramos un gran terremoto, encontramos un gran granizo, entre otros acontecimientos que se van dando simultáneamente. Simultáneamente a estos sucesos, como algo que ya habíamos mencionado anteriormente, por la ley dominical, por la opresión que se le ha hecho a los fieles, ahora Dios hará una gran manifestación, y esta es que Dios interviene para librar a su pueblo. Será algo maravilloso, será algo lindo, porque para los fieles habrá persecución. Para los fieles se habrá decretado un día específico para darle muerte a todos. Pero justo en ese momento, cuando los malos estén tan cerca de destruir a los siervos de Dios, a los que se han mantenido fieles aún en medio del conflicto, Dios intervendrá. Y tinieblas, dice, cubrirán en ese momento la tierra, lo cual hace que los enemigos se puedan retirar, y es así como los fieles hijos de Dios se mantienen aún a salvo. Como hemos dicho, estos eventos se van dando casi simultáneamente. Y ahora vamos a hablar de la resurrección parcial mixta, que se da justo cuando la séptima plaga es derramada, que dijimos que hay un gran terremoto. Y cuando este gran terremoto es dado, los sepulcros son abiertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son resucitados, son vueltos a la vida. Y hay dos grupos: los que murieron creyendo en el triple mensaje angélico, que se encuentra en Apocalipsis 14, y también el otro grupo de todos aquellos acérrimos enemigos de Cristo, incluso los que le crucificaron, los que se mofaron crucificándole, poniéndole aquella corona de espina, escupiéndolo y maltratándolo. Dos grandes grupos. Los fieles de Dios van a ser resucitados
para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron la ley de Dios, sus mandamientos. Y el otro grupo de los acérrimos enemigos de Cristo son resucitados para poder mirarle en la gloria y en el honor con que Él viene. Y también para observar la forma maravillosa, el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes hijos de Dios. En este mismo momento que estos dos grupos son resucitados, se da paso al próximo evento. Aparece en el cielo la norma de justicia. Veamos lo que dice Conflicto de los Siglos, página 698. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. Qué importante es cuando nosotros leemos. Interesante ver esta manifestación gloriosa. Imagínense una mano que sostiene la ley de Dios en el cielo. Todos aquellos que un día supieron de ella, escucharon, leyeron, vieron de la ley de Dios, pero la rechazaron, en ese momento se darán cuenta que no era mentira lo que se les decía. La ley de Dios es la norma de justicia con la cual cada caso de sus vidas va a ser juzgado. Qué maravilloso es cuando nosotros leemos en esta página 698 de este libro. Al continuar con la lectura en esta página vemos cómo estos preceptos, dice, son tan resplandecientes, son escritos de una manera tal que todas las personas lo pueden ver. Es maravilloso. Todas las personas lo van a poder leer. Impresionante también cómo el 4.º mandamiento, el día sábado, el día del Señor, resalta por sobre los demás. Pero también, seguido de esto, simultáneamente, ahora se anuncia algo para los hijos del Señor. Cuando vemos el capítulo 40 del libro de Conflicto de los Siglos, que lleva el título El Rey viene, vemos el anuncio del día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Aquel grupo de fieles estaba, como dijimos, angustiado porque estaban a punto de matarlos, pero Dios los libró. Y en ese momento dice, escuchan truenos, pero no los hijos de Dios. Escuchan truenos toda la mayor parte de las personas, todos los que no quisieron obedecer a Dios. Pero los fieles hijos de Dios escuchan dulces palabras melodiosas en las cuales se le indica el día y la hora en la cual Cristo ha de venir. Luego de eso, entonces pronto aparece una pequeña nube negra, como del tamaño de una mano, anunciando la segunda venida de Cristo. Es lindo, es maravilloso cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos esta parte y dice que a medida que esta nube se va acercando a la tierra, no se va haciendo pequeña, sino de lo pequeño que era, se va haciendo cada vez más y más grande. Y de la nube negra que se miraba, ahora es una nube grande y una nube blanca, en la cual Cristo viene ya no como un hombre el cual fue crucificado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con toda su gloria, con toda su huestes de ángeles, con su gran esplendor y magnificencia. Cuando estos sucesos se van dando, es ahí donde aparece el lloro y la lamentación de los impíos. Todo aquel que no quiso escuchar la palabra de Dios, incluso los que la escucharon, pero decidieron hacerse los sordos, decidieron apartarse. Todos ellos ahí llorarán y se lamentarán. En ese momento, cuando vean la señal de que el Hijo de Dios ya se acerca a la tierra, desearán ser muertos.
Clamarán a las peñas, a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes del cielo. Se escucharán oraciones, se escucharán llantos y lamentación. ¿Por qué? Porque ellos no le quisieron escuchar, porque ellos no quisieron obedecer. Ahí cesaron todas las burlas que tenían para con los cristianos. Ahí se callaron los labios mentirosos. Cuando los impíos se están lamentando, cuando los impíos están reconociendo ahora que el Hijo del Hombre, que Dios ha enviado a su Hijo a esta tierra en esta gran magnificencia, sucede una resurrección más. Y esta es la resurrección general de los justos. ¡Qué maravilloso! Conflicto de los siglos, página 703, nos dice lo siguiente. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: Despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Qué lindo es leer esta parte cuando Cristo mismo diga: despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Ahí quedó desterrada la idea de que cuando morimos vamos directo hacia el cielo. Que si somos fieles, que si somos buenos vamos al cielo y que si somos malos vamos al infierno. Aquí queda desterrada esta idea, porque si no, ¿para qué vendría Cristo? Pero aquí tenemos una esperanza gloriosa de que si aquí en esta tierra somos obedientes a la ley de Dios, somos obedientes a lo que Él manda, moriremos, descansaremos en el polvo de la tierra, pero en ese momento, cuando Cristo vuelva por segunda vez, resucitaremos para honra y gloria del Señor. Seguido de esto, se da una transformación que nosotros hemos escuchado, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta somos transformados, y es una transformación de los justos. Toda enfermedad, toda deformidad ha sido terminada, y aquí nosotros vamos a ser restaurados a la imagen y al cuerpo glorioso que Dios dio en el Edén. Todas las imperfecciones y deformidades quedaron en la tumba. En esta resurrección ya no habrá más imperfecciones. Y luego de esto, estamos listos para ser trasladados al cielo con el Señor Jesús. Conflicto de los siglos, página 704, nos muestra lo siguiente. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Hermosa promesa la que se nos ha hecho si nosotros somos fieles. Se nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva. Y luego de esta traslación, nosotros llegaremos hacia esa tierra prometida. ¿Quieres tú estar allá? ¿Estás siguiendo paso a paso los sucesos, los hechos y los acontecimientos que nos marcan el fin de la historia de este mundo? ¿Estás completamente seguro de que estás sirviendo al Señor? Si no lo es así, es momento de que todas las señales que estamos viendo en estos días nos hagan reflexionar y podamos tomar nuevamente el estudio de la palabra del Señor y poder ver estas señales que nos conllevan hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Yo quiero estar en pie. ¿Y tú? No te alarmes, querido amigo y querida amiga, pero sí preocúpate por cómo está tu relación con el Señor.
¿Estás listo para esta segunda venida? Es mi mejor deseo y oración que no importa el medio por el cual tú me estés viendo, sea a través de tu computadora, a través de tu celular, de cualquier medio tecnológico, pero que esto te ayude para poder reflexionar y para poder entregar tu vida al Señor antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor te ayude y que el Señor te bendiga.